Con nombre propio, el Cid. Capítulo 1. Por sus ojos mío Cid va tristemente llorando. Volvía atrás la cabeza y se quedaba mirándolos. Miró las puertas abiertas, los póstigos sin candados, las alcándaras vacías, sin pellizones ni mantos, sin los halcones de caza, ni los azores mudados. De esta forma comienza el Cantar del mío Cid, la obra literaria escrita en castellano más antigua que poseemos. Este año, en el 2007, celebramos su 800 aniversario. Nosotros aquí queremos recordar este poema, ver su trascendencia a lo largo de la historia y comprobar que el cantar está más vivo que nunca. La ruta Camino del Cid, basada en el texto y potenciada durante esta celebración, es una muestra de ello. El Cid campeador, vida y leyenda. Aquí comienza la gesta de mi Cid, el de vivar, de Exando a Zaragoza, tierras de Montalbán contra la mar salada, con peso de guerrear. ¿Quién no conoce la vida de Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Quién ignora que se trataba de un joven valiente, inteligente y educado en la corte cuando quedó huérfano de padre? En una época de permanentes guerras, Rodrigo Díaz se convirtió en el brazo derecho del rey Sancho de Castilla. A los 20 años, debido a su maestría en el campo de batalla, le apodaron el campeador. Su suerte cambió cuando Sancho fue asesinado y la soberanía pasó al hermano de este, Alfonso VI. Leyenda y documentos de la época aportan sus versiones. La leyenda nos habla de la jura de Santa Gadea, momento en el que el Cid hizo jurar por 3 veces al nuevo monarca no haber tenido nada que ver en la muerte de Sancho II. Así lo hizo el rey, pero el acto le ofendió tanto que castigó al campeador con el destierro. Los historiadores tienen sus motivos para pensar que este episodio nunca se produjo. La jura de Santa Gadea no existió, no pudo darse, porque la realidad, los documentos nos demuestran que hay una relación fluida, amistosa, entre Alfonso VI y el Cid. De hecho, el Cid es beneficiario de algún privilegio que le otorga el rey. El Cid recibe, podemos decir, encargos del rey de diplomacia delicada, como ir a Sevilla a cobrar las parias al rey de Sevilla, a cobrar los tributos que le debía el rey musulmán de Sevilla. El rey participa en pleitos, el Cid participa en pleitos complicados por encargo del rey, lo cual quiere decir que le tenía mucha confianza. Y por otra parte, Alfonso VI colabora también para que el Cid se case con una dama de la más alta aristocracia astur, que es Jimena, hija de los condes de Asturias. La ruptura vino motivada más bien por el ímpetu combativo del campeador. Este intervino sin consentimiento del rey en una algarada contra moros en el reino taifa toledano. Alfonso VI estaba en ese momento en Toledo, y el Cid, sin que lo sepa su rey, y sin que lo sepa el aliado Alcadir, el rey de Toledo, interviene en tierras toledanas, por su cuenta. ¿Interviene para qué? Pues para lo que era normal entonces, hacer una operación de saqueo, conseguir un botín en las aldeas y conseguir algún cautivo para después cobrar el rescate. Se entera el rey de Toledo y acusa a Alfonso VI de atacarle por la espalda, porque el rey de Toledo piensa que el Cid ha actuado con conocimiento de Alfonso VI. El privilegio de declarar la guerra solo podía ser del rey. El castigo debía ser ejemplar. Alfonso VI condenó a Rodrigo Díaz de Vivar al destierro. Esta es la vida del Cid que nos ha llegado a través de crónicas y documentos de la época. A partir de aquí, el cantar nos aporta más detalles, unos reales, otros pura leyenda que en cualquier caso contribuyen a engrandecer la figura de este personaje legendario. No tienen nada que ver el personaje histórico con el de la leyenda ni con el de la literatura, aunque entre todo haya puntos en común.
sobre todo entre la historia y la literatura o el poema, hay elementos, lógicamente, el poema bebe de todas esas dos, digamos, vidas, ¿no?, de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Pasaremos hoy la sierra, que muy escabrosa está, y el reino del rey Alfonso lo dejaremos atrás. Fuera de Castilla, el campeador se pondrá al servicio del rey moro de Zaragoza, y serán los propios árabes quienes le impongan el sobrenombre del Cid, o dicho en árabe, Cidi, que significa señor. En 1086, la derrota de Alfonso VI ante los almorávides en Sagrajas propició el acercamiento entre este y el Cid, a quien le encomendó la defensa de la zona levantina. Los enfrentamientos del Cid se contarían por victorias. Vierais allí tantas lanzas todas subir y bajar, y vierais tantas adargas horadar y traspasar, tantas lórigas romperse y sus mallas quebrantar, y tantos pendones blancos rojos de sangre quedar, y tantos buenos caballos sin sus jinetes marchar. A Mahoma y a Santiago claman unos y otros ya, y por los campos caían tendidos en el lugar de la batalla los moros, unos 1300 ya. En 1089, Alfonso VI vuelve a desterrar al Cid. El motivo es que este se retrasó a la llamada de su rey ante una posible batalla en Murcia. Rodrigo Díaz de Vivar inicia entonces su proyecto personal en Valencia. Allí ya tenía su red de influencias. La renueva, pero ya para él. Y comienza a cobrar tributos de todos los pequeños príncipes, de todos los gobernadores de los castillos, de tal manera que en algún momento determinado el Cid en Valencia consigue reunir tantos tributos solo en Valencia como Alfonso VI en el resto de Al-Ándalus. Pero según las crónicas musulmanas, la ambición del Cid campeador iba más allá de ser un rico señor. La primera vez que vio Valencia se enamoró de ella y que le pidió a Dios que no pararía de luchar hasta hacerse con la amada, es decir, hasta hacerse con la ciudad y hacerse príncipe de esa ciudad. Y poco a poco lo va redondeando, poco a poco va haciéndose, creciendo en poder, dejándose ver cada vez más en público y oscureciendo los poderes valencianos. Su oportunidad llegó con la muerte del rey de Valencia, Al-Qadir. El cerco puesto a Valencia 9 meses dura ya. Cuando el 10º llegó, hubiéronse de entregar. Grandes son los alborozos que corren por el lugar, cuando el Cid ganó Valencia y al fin entró en la ciudad. Cuando llega el momento del Cid entrar en la ciudad, la saquea, la asedia, podríamos decir, quema todos los arrabales, la deja solamente las murallas y la gente cerrada dentro, y a base de hambre y a base de cortar todo el ingreso de alimentos, la población valenciana se rinde, y se rinde para el Cid. Era uno de los seres más inteligentes, un gran guerrero, se jugaba la vida. Naturalmente, como digo, no lo hace por su rey ni por su patria, que lo haría un hispanogodo, sino para buscar botín, igual que los árabes, en ese sentido. Pero era un hombre, para mí, inteligentísimo, y se portó con el pueblo valenciano de la mejor forma. O sea, tuvo que ser adorado por el pueblo valenciano, que le perdonaron el sufrimiento del cerco. Alfonso VI, cuando conquista Toledo, lo primero que hace es convertir la mezquita en catedral. Alfonso XI, al día siguiente, conquista el sábado Granada, el domingo ya hay misa en la mezquita. Al año y medio de la conquista de Valencia, la mezquita mayor de Valencia sigue estando dedicada al culto islámico. Inconcebible. El cantar nos habla de un Cid campeador que logra el perdón y reconocimiento de Alfonso VI y de un Cid padre que casa a sus hijas y las venga tras ser ultrajadas por sus esposos. La historia nos cuenta que el Cid falleció en 1099 a los 50 años de edad. Primero fue enterrado en Valencia, pero al año y medio, antes de que fuera invadida por los árabes, su mujer, Jimena, los trasladó hasta el monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí permanecieron la mayor parte del tiempo, hasta la invasión francesa. Entonces, el sepulcro fue saqueado. En 1836, se volvieron a reunir los restos y fueron trasladados al Ayuntamiento de Burgos, hasta su ubicación en 1921 en la Catedral de Burgos.
el hermoso sepulcro de Cardeña sigue esperando el regreso definitivo del Cid. Era algo muy querido para Cardeña, tanto él como para Cardeña como Cardeña en relación con él, ¿no? Y es muy significativo que el Cid, al morir, pues quisiese ser enterrado de aquí, y aun suponiendo que no fuese el Cid el que dijo que quería ser enterrado en San Pedro Cardeña, pero lo decidiría su mujer, doña Jimena, ¿no? Y entonces, ¿por qué quiso aquí? No quiso en Burgos ni en otro monasterio de los alrededores, Oña, por ejemplo, o Silos o San Pedro de Arlanza. Con la muerte del Cid, murió su proyecto político. La presencia de Alfonso VI en Toledo en 1085 fue una presencia que marcó un viaje sin retorno para la población de Toledo, porque enseguida se cambió la ley, se cambiaron las estructuras sociales, las estructuras productivas, se cambió todo lo que era la sociedad en su conjunto, y se generó una forma de ser social y personal nueva, que es la que después perduró en toda la Edad Media. En Valencia no se quiso cambiar nada, se respetó todo, y todo quedó, cuando se murió el Cid también quedó como estaba, lógicamente. El Cid venció en todas sus batallas, pero perdió la guerra. Alfonso VI sucumbió en batallas, pero ganó la guerra. Lo que significa que el Cid habría quedado en un mero episodio histórico más si el Cantar no nos hubiera pintado a un gran héroe. Sin el Cantar el Cid tampoco sería lo que es, el Cid histórico tampoco. La gente conoce al Cid por el Cantar. Y la memoria, la imagen que todos tenemos del Cid desde la infancia es la imagen del Cantar. En el poema aparecerán elementos reales, elementos verídicos, elementos históricos. Aparecerán nombres de personajes, aparecerán topónimos, ciudades, aparecerán hechos históricos, costumbres. Eso es real, eso es auténtico. No quiere decir por ello que la obra sea una obra histórica. Aparecerá la afrenta de Corpes, que realmente es todo una maravilla de la fantasía, ¿no? Eso no tiene nada de realidad en absoluto, ¿no? Es casi un poema lírico, ¿no? Yo no digo que vaya a ser lírico, pero el mayor lirismo del poema está ahí, ¿no? Porque además es que es un escenario totalmente lírico de un encuentro amoroso, que luego no se produce, es todo lo contrario, ¿no? Pero realmente esas salpicaduras. Elementos históricos, por lo que se señalaba antes, Álvar Fáñez es sobrino del Cid, pero es el hombre de Alfonso VI en Valencia. Sin embargo, es el diestro brazo, ¿no?, del Cid, o el diestro brazo del Cid, y nunca estuvo con el Cid, ¿no? Entonces, bueno, pues los nombres de las hijas del Cid: doña Elvira y doña Sol, Cristina y María. Tampoco se puede infravalorar toda la leyenda y todas estas cosas que nacen y que alimentan también la fe y la manera de ser de un pueblo, ¿no? Me quedo con el personaje del Cantar de Mío Cid, ¿no? Que probablemente no tenga mucho que ver con el personaje histórico, pero eso al final da un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que la grandeza de una obra literaria precisamente es que logra cambiar la realidad, ¿eh? Logra cambiar la realidad. Y esto solamente ocurre con las obras maestras. 800 aniversario del Cantar. El Cantar es un hito de nuestra literatura. Es la obra literaria escrita en castellano más antigua que poseemos. Es también el único poema épico hispánico que nos ha llegado casi íntegramente, salvo unos versos al comienzo y otros en el interior. Este cantar de gesta se considera tan importante como la canción de Roland francesa, los Nibelungos germánicos o el Beowulf británico. Literariamente sigue siendo muy hermoso, ¿no? A pesar de la distancia en el tiempo y la distancia de un idioma que naturalmente ha sufrido una larguísima evolución. Uno sigue leyendo determinados pasajes del poema de Mío Cid y sigue emocionándose con ellos. Respecto a su autoría, las propuestas son diversas. Parece descartada la teoría de Ramón Menéndez Pidal, a principios del siglo pasado, de que había dos autores. De acuerdo con la constitución del poema, con la unidad estilística, con la unidad artística, con la unidad temática, con la estructura del poema, de un poema único y de un autor. También se habla de un autor que bebe del folclore popular. Creo que son los juglares
los que aportan, cambian, modifican, regeneran de alguna manera la historia real, y cuando los posibles autores anónimos del cantar lo redactan o lo escriben, hasta llegar a la copia de Per Abad, no dejan de hacer una versión de los hechos que quieren contar al auditorio. Entonces, para mí es muy importante porque son los verdaderos escritores iniciales. Frente a otra teoría más respaldada de un escritor culto. Se ha llegado a decir que era un hombre de leyes, un notario, pues Colin Smith, Eugen Lacarra, más autores, ¿no? Defienden esa posibilidad por la cantidad de tecnicismos derivados de las leyes, de la legalidad, del derecho, que aparecen en el poema. Es decir, un hombre realmente culto en ese sentido, y además un hombre que conoce la retórica románica, que conoce la épica francesa. Más extraordinaria es la propuesta de que el cantar fue escrito por un árabe. Rodearse de poetas era poco habitual en las cortes castellanas, pero parece ser que normal en las musulmanas y en la del Cid durante su etapa de Valencia. Según la profesora María Dolores Oliver, el origen del cantar está en Alguacasil, un poeta árabe al servicio del Cid. Tenía la misión, que era la costumbre árabe, de recitar las gestas de los paladines del Islam ante el Cid y sus guerreros en palacio. Entonces Ben Basan te cuenta que uno de los días, cuando recitó la leyenda de Al-Mujalab, el Cid se sintió sorprendido, emocionado. Ese es el momento en que el Cid le pide que le escriba algo parecido. Y entonces de aquí las similitudes que se dan entre la leyenda de Al-Mujalab y el cantar. Es decir, ambos, en el momento en que inician su carrera, acuden a los prestamistas de la capital. Entonces, Mujalab de Basora, el Cid de Burgos. Luego vencen siempre a todos sus enemigos, a ejércitos muy superiores en número, y lo hacen mediante tretas muy ingeniosas. Gritan su nombre en la batalla, los dos. Sufren el castigo, diría, y la ira de sus soberanos, ambos. El Cid es desterrado, el otro es depuesto de su gobierno, pero debido a lo que dice el cantar, los malos mestureros, o sea, los falsos testimonios que se levantan contra ellos. Y luego son perdonados, o los soberanos se vuelven a acercar cuando se dan cuenta de que los necesitan y de su valía. Y durante su vida y después de su muerte, a ambos se les van a cantar. Es decir, que hay una serie de paralelismos, aparte que hay trozos iguales entre esta leyenda y la otra. A Per Abad, firmante del códice que nos ha llegado, se le considera copista de un manual anterior. En cualquier caso, el autor tenía ciertas cualidades. Realmente se trata de una persona que tiene demasiados conocimientos, diría yo, en aquel momento, de tipo lingüístico, tecnicismos de todo tipo, también eclesiásticos, de costumbres. Además emplea la palabra justa en el momento determinado, el tecnicismo, la palabra, el léxico, de acuerdo con lo que está describiendo. El único ejemplar que ha perdurado hasta hoy fue hallado en el siglo XVI, en el convento de las Clarisas de Vivar del Cid. El códice data de los siglos XII o XIV y es una copia de otro ejemplar anterior, nunca encontrado y escrito por Per Abad. El poema está compuesto por 3.730 versos. Desde el punto de vista estilístico, estos versos se sujetan a unas normas. Están agrupados en tiradas asonantes. Una tirada es un número de versos variable, igual que el verso es variable en cuanto al número de sílabas, es decir, es anisosilábico, no tiene el mismo número de sílabas. Y las tiradas también tienen un número diferente de versos. Esos versos están divididos por una cesura, en dos hemistiquios, también irregulares, entre 3 y 6 o 7, porque el verso puede tener desde 6 sílabas hasta 14, 16. Generalmente guarda la misma asonancia, en O, en A, en E, la terminación, pero no sigue una regla fija, ni para la asonancia ni para la tirada. Lingüísticamente, el poema está escrito en un castellano arcaico, con la presencia de neologismos, latinismos y arabismos. Para los estudiosos,
es difícil determinar dónde y cuándo se escribió. Finales del 12, inicios del 13, 1200, vamos a poner. Se fragua, se compone, se pasa por escrito. La primera muestra que tenemos y que aparece en el colofón del poema en 1207, como hemos señalado antes, y el códice, el escriba, es del siglo XIV. Entonces, claro, tenemos una variedad, unos cambios que se han ido produciendo en la lengua a lo largo de ese tiempo. Junto a los versos aparecen una oración y una terminación juglaresca añadida en el siglo XIV. El romanz es leído, dadnos del vino. Si non tenedes dinero, echad allá unos peños, que bien nos lo darán sobre elos. Por último, leemos el siguiente explícit. Quien escribió este libro del dios Paraíso, Per Abad, le escribió en el mes de mayo en era de 1245 años. Según esa fecha, no hemos cumplido aún los 800 años del Cantar. ¿Por qué entonces esta celebración? La explicación la encontramos al remontarnos a la era cristiana. Fue Julio César el que dividió Hispania en provincias en el año 38 a.C. y al acoplar a la era cristiana esos 38 años hay que restarlos de los documentos. El códice del año 1300 que nos ha llegado se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional en Madrid. Guardado en una caja de seguridad, se le mantiene en unas determinadas condiciones. Al público se muestra este facsímil fiel al original. El objetivo es preservarle de los reactivos que se le aplicaron durante el siglo XX para resaltar la tinta y que acabaron por deteriorarlo. Las medidas inalterables que se mantienen dentro de la caja fuerte son 50% de humedad y 18 grados de temperatura. No se sirve en sala, con lo cual no se expone a la luz, porque la luz es otro de los problemas también que implica mucho el deterioro en cuanto a la conservación. El Cantar proporcionó un héroe a medida en aquellos tiempos inestables. Ya en vida inspiró la historia Roderici, que junto a las crónicas árabes son las fuentes más fiables sobre su vida. También se le dedicó el Carmen Campidoctoris, un himno latino de alabanza. Posteriormente se escribieron las Mocedades de Rodrigo. El héroe, cuando desarrolla su vida, ha tenido que tener una juventud en la que haya dado muestras de esas características, de esas virtudes que luego va a demostrar después, ¿no? Entonces se crean las Mocedades de Rodrigo, ya tardío en el siglo XIV, donde se le pone las cortes anteriores, donde empieza a mostrar sus habilidades. El Cid campeador va a ser tema recurrente en los romanceros a lo largo de los años. Será protagonista del teatro del Siglo de Oro, en el de José Zorrilla. También el Cid legendario de las Mocedades se trasladará a la gran pantalla en distintas versiones, destacando la adaptación que hizo Anthony Mann con Charlton Heston y Sofía Loren. Más recientes son los dibujos con los que muchos crecimos, Rui el pequeño Cid o la película animada El Cid, la leyenda. Camino del Cid. 800 años después de conocer la escritura del Cantar del Mío Cid, se celebra esta efeméride con una importante apuesta, el Camino del Cid. 4 comunidades autónomas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana, se unen para promover como ruta turística el camino del destierro recorrido por el Cid y sus mesnadas en el Cantar. Acompáñennos a conocer con detalle la parte del trayecto que atraviesa nuestra comunidad a lo largo de Burgos y Soria. Roll that song.